Bueno, pues muchísimas gracias una vez más por invitarme. Mi nombre es Rocío Sánchez Ruiz, soy investigadora predoctoral de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, cuando María nos propuso los diferentes temas, ¿no? Temáticas para abordar, yo enseguida dije, ¡buah! Organismos internacionales, esto tiene que ser para mí, ¿no? Porque yo al final estudio todo el tema de protocolos de acoso sexual, entonces me tengo que basar en toda la normativa europea e internacional, y yo dije, ¡buah! Esto es para mí. Pero claro, luego me vi con todo el entramado y dije, madre mía, ¿dónde me he metido? ¿Cómo cuento yo esto? Para que la gente me entienda y no se me duerma, porque, vamos, Cristina nos ha hecho una clase magistral en un momento, pero yo no soy jurista, entonces me daba mucho miedo meterme pues en un terreno un poco farragoso para mí, porque yo soy politóloga, ¿no? Entonces dije, bueno, pues quizá esta es una oportunidad para hablar esto desde mi especialidad, ¿no? Yo quiero, sobre todo porque muchas veces cuando bombardeamos con tema de leyes y empiezo a mencionar una legislación, y sobre todo a nivel europeo, que parece que todavía no, o sea, mi madre a día de hoy me sigue preguntando cómo funciona la Unión Europea, porque la pobre mujer siempre cuando llegan las elecciones me dice ¿cómo gestiono esto? Entonces, pues bueno, quiero intentar sobre todo dar como una serie de herramientas para que también la gente en ese sentido investigue, ¿no? Sobre todo el tema de los organismos internacionales. Pero quiero empezar con una primera aclaración, que es que cuando nosotros y nosotras observamos todo el tema de las leyes según se van produciendo, hacemos un análisis histórico, vamos viendo que se aprobó primero una, luego 10 años más tarde otra, y nos frustramos muchas veces intentando entender por qué no avanzamos en derechos y libertades, ¿no? Tenemos un problema. Y es que al final tenemos que intentar también hacer lo que se llama un análisis de marcos. Eso en ciencia política nos sirve para diseñar políticas públicas, ¿no? Que es al final lo que estamos tratando, en cierta manera, al hablar de organismos internacionales e igualdad de género. Cuando hacemos nosotros análisis de marco, estamos definiendo un problema. La desigualdad de género y la violencia de género es un problema, una lacra social, ¿no? Entonces, el problema está en que cuando nosotros diseñamos una política pública que atiende a esta problemática, no solamente estamos intentando responderla, sino que la estamos definiendo. Entonces, desgraciadamente, la definición de desigualdad de género que se tenía a principios del siglo XX, pues no es la misma que tenemos en la actualidad. Entonces, hay que tener esto muy claro, porque claro, cuando vemos, por ejemplo, que ahora vamos a entrar en materia, ¿no? La Carta Fundacional de la ONU, ¿no? Que es del año 45, en ningún momento se menciona la palabra mujer, sino que al final habla en su artículo 1, de que hay que realizar una cooperación internacional en el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos. Y si ahí especifica, sin hacer distinción de raza, sexo, idioma o religión, pero no está hablando de políticas problemáticas ni una problemática única, que es la de las mujeres, ¿no? Entonces hay que tener esto muy claro, porque, repito, muchas veces no entendemos el problema de raíz, ¿no? Cuando nosotras hablamos de que en la Carta Fundacional de la ONU, que repito, en el año 45, no se menciona la palabra mujer, tenemos que también tener clara la distinción del ámbito público y el ámbito privado. Es decir, nosotras durante mucho tiempo no existíamos en el ámbito público. Existíamos en el ámbito privado. Estaba claro cuando Betty, nunca me sale bien el nombre, Friedman, siempre digo Friedan en vez de Friedman, habla del problema que no tiene nombre. Claro, ella está explicando que, bueno, que claramente hay una situación en la que las mujeres no se sentían conformes en sus casas, pero no se le ponía un nombre porque, claro, ya estaban en un sistema democrático en Estados Unidos, ¿no? Y entonces no se entendía muy bien todo esto. También, bueno, nuestra compañera en la mística de la feminidad también tiene una serie de problemáticas, ¿no? Pues claramente no se habla de que para que esta mujer escribiera el libro que
es uno de los grandes pilares del feminismo, ¿no? Pues no habla también de que al final era una mujer de clase media, blanca, y que bueno, que para que ella pudiera escribir el libro dejaba a sus niños, ¿no? con una trabajadora que tenía en su casa, y que era una mujer racializada, ¿no? Y sin ella no habría podido escribir ese libro, y no tiene en cuenta todas las problemáticas que tienen las mujeres racializadas, ¿no? Entonces, entendemos con esto que es un problema complejo, de base. Entonces, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos seguimos teniendo todavía esta concepción liberal de los derechos femeninos, ¿no? Y entonces cita literalmente: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Cada persona tiene todos los derechos y libertades proclamados por esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma y religión. Lo mismo, tú lees esto y dices, vale, ok, todo bien, ¿no? A priori no parece que tenga nada discriminatorio, pero cuando tú analizas todos los principios de la democracia liberal dices, ostras, es que me la están colando, es que esto no abarca la realidad de las mujeres, no está hablando de que al final hay una mitad de la población que no está disfrutando de esos derechos. Entonces, nos situamos dentro de lo que viene siendo el feminismo de la segunda ola, que fue muy importante en cuanto a derechos reproductivos, en cuanto a hablar de problemáticas de las mujeres, de los cuerpos de las mujeres, bueno, no digamos ya todo el tema del aborto, ¿no? Que fue algo completamente revolucionario, ¿no? Entonces la ONU se hizo eco de todo esto y, claro, en el año 75 lo declara el Año Internacional de la Mujer y coincide con la primera Conferencia Mundial de la Mujer, en la que se va a tratar problemáticas de la mujer propias y se realiza en México, si no me equivoco, en México, sí. Y en esta conferencia se declara el decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y entonces se tratan cuestiones de una manera muy generalista, que yo no digo que estuviera mal, ni mucho menos, porque, repito, partíamos de cero. Entonces, claro, trataban temas de acceso a la educación, de planificación familiar y alimentación. Bueno, lo de la educación me parece una cuestión totalmente relevante, porque es que además nosotros, hasta 1970, realmente teníamos una herencia que era la Ley Moyano, que nosotros, que se estableció, si no me equivoco, en el 1857, y según esta ley, vamos, la educación de las niñas sí, había ya un currículo, pero todavía se hablaban de los estudios de adorno, ¿no? Como, pues eso, de enseñar, es decir, no se buscaba la educación de la mujer por sí misma, porque pudiera realizarse como ser humano, como persona, sino subyugada al hombre y al ámbito doméstico, ¿no? Y esto hasta 1970 sí había habido modificaciones, pero el corpus de la ley era ese. Entonces, es entendible que en 1975, pues hombre, a nivel internacional la ONU hablara de que era necesario promulgar la educación de las niñas, ¿no? Pero bueno, volvemos a lo mismo. La palabra violación, por ejemplo, en este documento, que son unas 228 hojas, solamente se menciona 8 veces sin responder a la problemática, sin dar respuesta, dando una definición muy vaga, cuando al final es una gran lacra social, ¿no? Salario se menciona una vez, abuso 2 veces y no tiene ningún tipo de relación con lo que son los abusos sexuales. Y no digamos ya la palabra, otra serie de violencias que sufrimos las mujeres. No las menciona, no las tiene en consideración, porque lo que importaba era la integración de la mujer dentro del ámbito liberal de mercado. Y para ello, ¿qué teníamos que hablar? Pues de educación, de planificación familiar, cómo íbamos a conciliar que la mujer se incorporase al mundo laboral, pero tenía que todavía asumir las labores domésticas, ¿no? Y la alimentación, que era también un problema en el momento. Entonces, yo lo que quiero, porque repito, son muchas fechas cuando lo vamos viendo, ¿no? Yo lo que quiero que nos quede claro es que cada 5 años se van realizando una serie de conferencias también en las que revisamos una vez más el concepto, ¿no?
En 1980 se tiene lugar la Conferencia Mundial de Mediador de la década del decenio de las Naciones Unidas para la Mujer, y se hace en Copenhague. ¿Y qué hace? Revisar los procesos de implementación, ¿no? Hay 45 Estados miembros que en este caso lo ratifican y se reúnen, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, es revisar una vez más y no se proponen conceptos totalmente innovadores, ¿no? Salvo, que esto fue muy importante, garantizar el control de la propiedad. Esto era, vital, porque la mayoría, como hemos mencionado antes, Cristina lo sabrá mucho mejor que yo, las mujeres, mi abuela a mí me contaba que la pobre mujer que ya no había podido en su momento la casa ponerla a su nombre, y mi abuelo se había esforzado y había intentado en ese aspecto que pudieran ponerla a nombre de los dos, porque así lo consideraba, que era suyo también, y no pudo hacerlo. Y cuando tristemente mi abuelo falleció, mi madre y mis tíos tuvieron que renunciar a la herencia para que ella pudiera disfrutar de eso, porque la casa no era suya. Eso es muy duro. O sea, el derecho de la propiedad es imprescindible para la emancipación femenina, y que por primera vez ya en 1980 se hablara de esto a nivel internacional era un completo logro, ¿no? Luego en el 85 tienen la tercera conferencia, que tiene lugar en Nairobi, y aquí ya empezamos a atajar el problema. Empezamos a hablar de medidas específicas, concretas, a nivel nacional. Es decir, se está reconociendo ya que hay un problema supranacional y que los estados tienen que gestionarlo. No puede ser todo una organización internacional, porque es inviable políticamente y económicamente hablando. Y que los estados también tienen que poner medidas de su parte para poder promover la igualdad de la mujer. Y es aquí lo que se llama el nacimiento de lo que se conoce como el feminismo a escala mundial, ¿no? Porque ya empezamos a prestar atención a las situaciones especialmente vulnerables, situaciones de peligro, a promover la participación femenina en los espacios que anteriormente habían sido considerados masculinos. Entonces, pues podemos decir que esto fue el caldo de cultivo ya para lo que vendría después, que es Pekín. Que Pekín es una fecha que quiero que nos quedemos todos con ella, porque es imprescindible, en 1995. Como hemos dicho, vamos de 5 años en 5 años, ¿no? Y fue adoptada por 189 países. La anterior, así importante, ¿no? La segunda que hemos dicho, de 1980, fue aprobada solamente por 45. O sea, de 45 a 189 en 10 años, ojo, es un avance importante. Y ya por primera vez se empiezan a incluir el concepto de género y se menciona explícitamente ya en múltiples ocasiones a lo largo del documento la palabra mujer, mujer, mujer. El concepto de género, en tanto a que hay una serie de estereotipos asignados que nos oprimen, ¿no? Entonces, surge ya la primera cuestión, que es que, si están estos estereotipos que nos atraviesan de la escala nacional, internacional, a lo más nacional, a lo local, pues tendremos que, en ese sentido, evaluar las políticas que vamos haciendo con esta perspectiva de género. Entonces se empieza a gestionar esto, y Pekín no habría sido posible sin esta idea, porque a raíz de ahí va a marcar lo que vienen siendo el resto de políticas a nivel europeo. Luego trata de más 12 esferas, que si me permitís os las voy a leer porque es inviable que me las aprenda todas del tirón, ¿no? Menciona mujer y pobreza, acceso desigual a la educación, falta y acceso desiguales a los sistemas de salud, violencia contra la mujer en los aspectos de vulnerabilidad en conflictos armados, que esto era muy importante porque también se habla del conflicto palestino-israelí, ¿no? Estructuras económicas, poder y toma de decisiones, carencia de mecanismos institucionales, falta de respeto y protección inadecuada en derechos humanos,
subrepresentación en medios de comunicación, desigualdad en gestión de recursos naturales y salvaguarda del medio ambiente, porque también eso es otra problemática, ¿no? El hablar de las mujeres que dentro de las comunidades indígenas también sufren una doble violencia por parte, por un lado, del propio machismo que muchas veces impera dentro de esas sociedades, y luego también por parte de las personas que se estaban lucrando, bueno, las entidades que se lucraban del sufrimiento en su momento de las colonias, ¿no? Con lo cual es muy importante, porque también es el primer caldo de cultivo, bajo mi perspectiva, de todas las constituciones que reconocen los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y la discriminación y violación. Aquí ya se empieza a poner en ese aspecto sobre la mesa problemáticas de mujeres, ¿no? Propiamente dichas. Bueno, luego ya con respecto a la ONU considero que esto es lo más relevante, porque luego sí, hay en el año 2005, 2010, 2015 y 2020 no ha habido porque, bueno, vino la pandemia y se nos ha olvidado. Ya de momento no hay nada, ¿no? Pero bueno, hay un organismo que es ONU Mujeres, que en su momento lo aprobaron porque había una falta de financiación adecuada. Se dieron cuenta de que los recursos no se estaban gestionando bien, y entonces se decidió crear un organismo específico que atendiera a las problemáticas a nivel internacional de mujeres. Y entonces se apoyaba en 4 organismos previos, se apoya, que sigue existiendo, por favor. La División para el Adelanto de la Mujer, luego el Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, la Oficina del Asesor Especial en Cuestiones de Género y Adelantado de la ONU y el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer. He de decir que el Ministerio de Igualdad tiene una infografía muy buena, que además, si os interesa, como yo he dicho, yo vengo aquí a dar recursos, que habla muy bien de todo el tema de ONU Mujeres, habla también muy bien de todas las conferencias, a nivel están los documentos cargados en español, y en ese sentido, pues yo os invito a que, si queréis saber más de la ONU, pues lo observéis ahí. Entonces, con respecto a la Unión Europea, voy a intentar evitar la palabra violencia doméstica, ¿vale? Porque nos chirría mucho, a mí la que más, pero los documentos en inglés dicen domestic violence, ¿no? Entonces, voy a intentar evitarla. Sí es cierto que voy a suplirla por violencia de género, violencia machista, pero no sé hasta qué punto voy a ser rigurosa con esto, porque claro, hay una doble intencionalidad, ¿no? Ahí soterrada de seguir llamándolo domestic violence, ¿no? Entonces, pues bueno, yo quiero dejar esta aclaración antes porque me parece importante, ¿no? La Unión Europea, uno de sus principios fundamentales, describe la igualdad de trato, ¿no?, entre hombres y mujeres. Con el Tratado de Roma de 1957, esto ya se empieza a hablar. Con el Tratado de Ámsterdam, a su vez, ya hablamos de lo que se conoce como mainstreaming de género, que aparece presente en Pekín, que es esa perspectiva transversal de que hay que evaluar todas las políticas que se hagan con una perspectiva de género. Es decir, todas las políticas que se hagan a partir de aquí tendrían que tener una evaluación del impacto de género, desde el principio hasta el fin, por todas las fases de implementación. Y esto es muy importante, porque es que antes no se concebía. Se concebía pues al final, si veía que había algún caso especialmente sangrante, pues se concebía, ¿no? Pero anteriormente no se valoraba cómo podían impactar las políticas públicas en las mujeres, y esto es un gran avance, ¿no? Posteriormente, bueno, también el Consejo de Europa, que vamos a hablarlo a continuación también, lo define como la reorganización, mejora y desarrollo y la evaluación de los procesos políticos, de modo que una perspectiva de igualdad de género se incorpore en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las etapas por los actores normalmente involucrados en la adopción de medidas políticas.
¿Por qué es importante esto? Porque dicho así suena como muy tal. Es importante porque implica la propia revisión del concepto de violencia de género. Y esto es especialmente importante porque hay determinadas violencias contra las mujeres que anteriormente no se habían considerado violencia, como el acoso sexual, ¿no? Estaba algo completamente normalizado, ¿no? Que tu jefe en la oficina pues te molestara y que, bueno, tú pues tenías que pasarlo por alto, ¿no? Era lo normal. Era lo que te arriesgabas si ibas en minifalda, ¿no? O un poco más así al trabajo. Pues que tu jefe te soltara comentarios, pero graciosos, no implicaban nada, ¿no? Pues esto no se consideraba una violencia contra las mujeres. Por tanto, que se empiece a redefinir el concepto de violencia de género, que se empiece a revisar, esto fue gracias a la Unión Europea. La no discriminación entre géneros, a su vez, es un principio fundamental que se reconoce en el Plan de Trabajo para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del año 2006 al 2010. Y bueno, también da otras áreas, ¿no? 6 áreas en concreto, que son la independencia económica, que lo hemos estado hablando anteriormente, la emancipación femenina, económica y de la propiedad, la mediación entre trabajo público y trabajo privado, la participación en la toma de decisiones, la erradicación de la violencia contra las mujeres, la erradicación de estereotipos sexistas y la promoción igualitaria entre géneros. Bueno, con respecto a la erradicación de estereotipos sexistas, yo os recomiendo un trabajo que además está muy bien explicado y me parece de especial relevancia, que son de 2 profesoras una es de la Complutense, ¿no? La otra, si no me equivoco, es de Polonia, que se llaman Emanuela Lombardo y Petra Meyer, que es sobre la violencia simbólica contra las mujeres y lo explica a través del caso de Carme Chacón, ¿no? Que cuando estaba embarazada y era ministra de Defensa, que además fue muy polémico, pues como los medios de comunicación, ¿no? Decían, pero ¿cómo va a dirigir una mujer embarazada el ejército? Era algo que ves los periódicos de la época y, vamos, a mí me produce escalofríos, ¿no? Ver la serie de comentarios y cómo es una violencia simbólica que estaba totalmente normalizada. Y bueno, es un trabajo que la verdad que yo recomiendo mucho para entender todo el tema de, ya no solo tiene que ser violencia física, sino que desde todos los medios de comunicación, desde todos los espectros sociales, las mujeres al final estamos condicionadas, ¿no? Y cuesta mucho romper esos estereotipos. A su vez está el Instituto Europeo de Igualdad de Género, ¿no? Que simplemente, repito, un recurso más. Tiene el Gender Equality Index, que es un indicador, ¿no? Que lo hace a nivel europeo y que, bueno, que establece como diferentes esferas que está muy bien documentado además, donde va dando una puntuación de la calidad de la igualdad de género dentro de los países, ¿no? Porque el Instituto Europeo de Igualdad de Género, el EIGE, al final pues es una agencia de la Unión Europea que se dedica a investigar constantemente, ¿no? Desde un trabajo muy riguroso y que me parece que contribuye mucho a las políticas de igualdad de género en este país, ¿no? Y bueno, por dar un dato, en España tenemos una puntuación de 74,6. Somos el 6º país mejor posicionado de la Unión Europea, no sé cómo estará en el resto porque, bueno, no sé. Y destacamos sobre todo en poder, conocimiento y salud sexual. Y tenemos muchas carencias todavía en cuanto a materia laboral, a la gestión del tiempo, porque esto también es muy importante, ¿no? Que por primera vez es un indicador que mide la distribución del tiempo, ¿no? Entre la esfera doméstica y pública, lo cual me parece muy relevante. Y en cuanto a diferencia salarial, también, ¿no? Ya no enrollarme más con la Unión Europea, paso directamente al Consejo de Europa, simplemente que sepamos que sobre todo estos sectores que he comentado son las estrategias de la Unión Europea de cara a 2025, que bueno, yo creo que no se van a cumplir, no siento ser tan negativa porque
2025 está a la vuelta de la esquina y lo veo muy complicado. ¿Se van a conseguir grandes avances? Sí. ¿Que vamos a seguir luchando? Sí. ¿Que me parece que falta un poco ahí todavía por avanzar? Por supuesto. Con respecto al Consejo de Europa, voy a hablar de Consejo de Europa y de Estambul. Y ya me callo. El Consejo de Europa, que vuelvo a repetir, mi madre siempre me dice, pero ¿el Consejo de Europa o el Consejo Europeo, cuál es la diferencia? Digo, bueno, mira, mamá, digo, quédate con que Europa es muy un nombre así general, ¿no? Entonces, pues bueno, para que nos sirva un poco, que dentro del Consejo de Europa hay más estados, aparte de los estados miembros de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pues bueno, hay 47 estados miembros, de los cuales 28 son de la Unión Europea, y básicamente busca combatir los estereotipos de género, lucha contra la violencia contra las mujeres, busca la igualdad ante la justicia, porque esto es importante, porque todavía nos encontramos casos de mujeres que cuando, bueno, el caso de La Manada, pues cuando vas a denunciar una situación tan terrible, ¿no?, como es el caso de La Manada, ¿no?, que te encuentres ante determinadas problemáticas a nivel judicial, ¿no?, de los jueces que te cuestionen, que tengan todavía una serie de sesgos machistas, pues bueno, el Consejo de Europa se encarga de velar por todo esto, ¿no?, de que no se repitan este tipo de situaciones. Y luego también pues la incorporación de la perspectiva de género a diferentes niveles. Simplemente del Consejo de Europa mencionar que, bueno, que también ha gestionado otra serie de tratados importantes, ¿no?, como el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos y el Convenio de prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. Yo menciono el título tal cual, ¿vale? Y bueno, por último, por finalizar, el Convenio de Estambul. El Convenio de Estambul, al igual que Pekín, creo que es lo más importante de la chapa que os estoy dando, que básicamente pues promueve erradicar la violencia contra las mujeres y la violencia intrafamiliar, porque los considera delitos graves de violación de los derechos humanos, y además considera que los estados que no pongan medidas suficientes para erradicar esta lacra social son cómplices, ¿no? Lo cual es importante porque se está diciendo directamente, estás como Estado, estás promoviendo esta violencia contra la mitad de la población de tu país. O sea, es un avance muy importante, ¿no?, en materia de responsabilidades. Luego también contempla todas las formas de violencia contra la mujer, que esto ya es un logro. Porque, como mencionábamos antes, hay muchas que no se tenían en cuenta, ¿no? Y tiene en cuenta la violación, la mutilación genital femenina, el acoso, el aborto y matrimonio forzados y la esterilización forzada. Tiene en cuenta todas estas violencias contra las mujeres y es la primera vez que se habla de una forma tan clara con respecto a las problemáticas que nosotras sufrimos. A su vez introduce la cuestión ya del consentimiento, que, bueno, eso daría para otra ponencia aparte, ¿no? Pero lo define como prestarse voluntariamente como manifestación de libre arbitrio de la persona, considerando en el contexto de las relaciones circundantes. El concepto de las relaciones circundantes va a ser muy importante porque de hecho está ahora en la actual ley, ¿no?, de solo el sí es sí. Entonces es muy importante este concepto porque, bueno, va a ir moviéndose, ¿no? Ya vemos que aparece en el Convenio de Estambul a nivel pues no nacional y es algo que nosotros vamos a posteriormente recoger, ¿no? Y luego también la persecución y castigo a los agresores. Es la primera vez que realmente se pone el foco en el agresor y no en la víctima, ¿no? Sí, tenemos que hablar de las víctimas, pero también tenemos que hablar qué pasa con los agresores, qué hacemos con esta gente, ¿no? Entonces, bueno, es firmado por 46 países, de los cuales solamente los ratifican 34, es decir, solamente para 34 países es vinculante,
Entonces, bueno, a mí me da mucha pena, ¿no? Porque al final sí introduce una serie de medidas que me parece que atienden mucho a las problemáticas de las mujeres, ¿no? Como las disposiciones específicas a mujeres y niñas refugiadas, víctimas de violencia. Se habla también de una problemática también que está muy presente en nuestro país, ¿no? De la mutilación genital femenina. Y me parece que es de especial relevante porque al final 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia física o sexual desde los 15 años. El 74% además de la población de la Unión Europea considera que la violencia contra las mujeres es común en su país y que solamente 12 leyes definen como violación las relaciones sin consentimiento. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? Por último, ¿cuáles son los riesgos que se enfrenta Estambul? Pues Turquía ha abandonado el convenio de Estambul, ¿no? Se fue en el año 2021 con Erdogan, porque dijo que atentaba contra los valores tradicionales de la nación y familiares. Hungría en 2020 con Viktor Orbán también ha rechazado el convenio de Estambul. Polonia dice que tiene un nocivo carácter ideológico y también se plantea abandonar. Bulgaria, que es incompatible con su constitución. Eslovaquia directamente no lo ha ratificado y República Checa igual. Y esto está aquí. Entonces, bueno, pues es importante, ¿no?, que recordemos que, como hemos mencionado anteriormente, uno de los principales valores de la Unión Europea es la igualdad de género. Y son discursos que lamentablemente van calando en la población, van entrando y en materia de derechos no podemos retroceder en ningún momento, porque a la vista está que no podemos abandonar la lucha porque si no, pues nos lo van quitando, ¿no? Entonces, bueno, simplemente por ya finalizar, hay un proyecto muy bueno, repito, yo os voy dando aquí pinceladas, ¿no? Y esto, bueno, ha sonado un poco presuntuoso, muy bueno porque participo en él, ¿no? Pero que es el proyecto UNISAFE, ¿no? Porque, como os comentaba, yo me dedico a investigar sobre acoso sexual en las universidades españolas, ¿no? Pero me parece que da unas herramientas que juntan, por un lado, estrategias de la ONU y también del Consejo de Europa, ¿no?, que considera que a la hora de evaluar las políticas públicas, ¿no?, y ver si realmente son beneficiosas para las mujeres, tienen que tener 7 Ps, las llaman las 7 Ps, ¿no?, que son prevención, protección y prosecución o persecución, que son estrategias de la ONU, ¿no?, que hemos de tener medios de promover cambios en el comportamiento social y cultural, que se ha de hacer publicidad, ¿no?, de la igualdad, que se han de hacer declaraciones públicas y visuales, que hemos de asegurar la seguridad y el encuentro de las necesidades de las víctimas a través de procesos claros y infraestructuras que las permitan gestionar todas las denuncias. Y prosecución, pues bueno, claramente que haya una correspondencia entre el delito y las penas, ¿no? La herramienta que da el Consejo de Europa, además, son las políticas, ¿no?, que lo hemos estado viendo a lo largo de toda este coloquio. Y por último, la prevalencia, la asociación y la provisión, que es lo que aporta este proyecto, ¿no?, que habla sobre toda la perspectiva interseccional a la hora de analizar las problemáticas de la violencia de género, la asociación con organizaciones tanto gubernamentales como no gubernamentales y, por último, la provisión, que es el asesoramiento, sobre todo a las víctimas, que ellas tengan muy claro que se sienten acompañadas, que están ahí, que no son invisibles, que estamos con ellas, que todas estamos en esta lucha y que, bueno, que seguiremos. Así que nada, muchas gracias.
que es un repaso estupendo. Vuelvo a decir que es un marco, que luego iremos profundizando, pero sí recordar a nuestros compañeros y compañeras que afortunadamente tenemos el orgullo de que muchos de estos cambios y de esta base tan importante jurídica, tanto el tema de la Constitución como a niveles organizacionales e internacionales, hemos sido muy protagonistas los hombres y las mujeres socialistas. Simplemente hacer un recordatorio que afortunadamente desde 1982, cuando Felipe González llegó al poder y pudimos gobernar los socialistas hasta 1996, pues ahí había muchísimas mujeres, aparte del movimiento feminista en nuestro país y las organizaciones sociales de mujeres que iban tejiendo a más, apoyando todas las acciones. Yo estoy hoy muy contenta, entre muchas cosas, porque tenemos una recuperación muy importante, que es Elena Valenciano. Elena Valenciano es una joven mujer socialista que ha sido europarlamentaria por el Partido Socialista, y ella fue una de las promotoras de ese Instituto Europeo que nos ha comentado Rocío. O sea, ella iba cargada en su mochila de todo lo que habíamos trabajado las organizaciones de mujeres y feministas en nuestro país, promovidas por el Partido Socialista. También saber que tenemos, como aquí podemos recordar, grandes investigadoras que nos han dado datos fantásticos en relación con el tema del trabajo familiar y doméstico no reconocido con respecto al trabajo social remunerado, como es María Ángeles Durán. También recordar que en esa etapa el gobierno socialista puso en marcha en España por primera vez el Instituto de la Mujer. Es verdad que luego, cuando volvimos los socialistas, Zapatero creó el Ministerio de Igualdad, pero teníamos una base muy importante de ese Instituto de la Mujer, que eso facilitó que en 1996, precisamente cuando se presidió la Unión Europea en España, entonces estaba Cristina Alberdi como ministra de Asuntos Sociales, hizo todo un trabajo de organizaciones feministas y de mujeres para que España tuviera una representación fantástica en Pekín. Es verdad que en 1995 Pekín fue un hervor a nivel mundial de organizaciones de todo el mundo, Por lo tanto, hemos hecho un tejido y una base bastante sólida. Lo cierto es que ahora, siglo XXI, no podemos perder todo ese patrimonio, que lo hemos hecho las socialistas. Tenemos que seguir, por lo menos, manteniendo la casa y además poniéndola a mejor, Así que ahora le voy a dar el pase a Carmen, que ya por fin la tenemos con nosotras, y ella nos va a hablar de las instituciones públicas y también va a hacer pues, este pequeño resumen para tener en nuestro haber intelectual todo lo que está tocado en las leyes, porque es verdad que es muy farragoso el tema legislativo, muy duro. La gente dice, yo de eso no entiendo. Es verdad que son cuerpos jurídicos, que los que somos de otras profesiones, pero luego saber que es muy importante que ese marco lo tenemos de defensa, que en situaciones de necesidad no tenemos más remedio que echar mano de ese marco legislativo que nos protege y nos ayuda a seguir avanzando. Así que, Carmen Esteban, tienes la palabra. Vamos a seguir aprendiendo en nuestra Escuela de Feminismo Socialista.